Buenas tardes, queridos hermanos. Grato es poder encontrarnos nuevamente alrededor de las Escrituras. Esta es la pasión del corazón de cada uno de los creyentes. Es que queremos que el Señor nos hable, tal como dice un himno: habla Jesús amante, habla a mi corazón, en tonos delicados de amor y de bondad. Que el Señor nos ayude entonces a poder acercarnos a la palabra para escudriñarla, para poder recibir de ella el nutriente que necesitamos para nuestra vida cotidiana, para poder también enfrentar los desafíos que tenemos cada día, que tienen que ver con nuestro proceso de santificación y cómo poder luchar con aquellas cosas que nos asedian, que muchas veces eh, amenazan con quitarnos el gozo o desviarnos del camino que el Señor nos ha trazado. Por eso estudiamos la palabra, y particularmente cuando hablamos sobre el conocimiento de la persona de Jesús, hay algo especial, particularmente importante en ese sentido, que nos ayuda a poder conocer mucho más los atributos, el carácter de Jesús y además lo que Él demanda de nosotros por medio de lo que ha enseñado. Estamos en el capítulo 6 en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 20 al 26, vamos a terminar hoy con el párrafo, vamos a quedarnos en un solo versículo, pero necesitamos tener todo el contexto para entender mejor de qué se trata todo y cómo en este sermón del monte, algunos le llaman a este texto el sermón de la llanura para distinguirlo del de Mateo capítulo 5 al 7, sin embargo, lo más probable es que sea el mismo sermón del monte al que se están refiriendo ambos evangelistas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Como hemos visto ya, los primeros cuatro bienaventuranzas, o las cuatro bienaventuranzas que registra Lucas en su Evangelio, están en directo contraste con los ayes que el Señor Jesucristo declara del versículo 24 al 26. Tienen que ver uno con el otro, hay una relación bien especial, una relación de contraste. Por ejemplo, entre la primera bienaventuranza: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, con el primer ay, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, pobres ricos. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Esta es la segunda bienaventuranza. Y en el versículo 25 también está en contraste con este ay. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Los que tienen hambre hoy y serán saciados luego, los que están saciados hoy y tendrán hambre más adelante. Versículo 21, la segunda parte: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Esta es la tercera bienaventuranza y está en directo contraste con los que ahora reís. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay una relación de contraste bien interesante, y obviamente uno apunta a aquellos que tienen un corazón y un carácter transformado por la obra de gracia de Dios y que apuntan a lo eterno, a lo celestial, aquellos que tienen un carácter distintivo que el Señor les ha concedido por gracia. Son pobres en espíritu, tienen hambre y sed de justicia, ahora lloran por sus pecados, lamentan cuando pecan, cuando transgreden la norma de Dios, y entonces se arrepienten y lloran por sus pecados. Y versus aquellos que ya lo tienen todo aquí en esta tierra, porque su mirada, porque su corazón, porque sus deseos, porque sus intenciones tienen que ver con las cosas de este mundo temporales, y entonces desechan lo eterno.
Estos de los ayes obviamente son personas sin el carácter transformado que solo produce la obra del Señor en nuestro corazón. Pero el versículo 26 lo quise dejar aparte en particular porque nos ayuda a entender algo muy interesante que está en directo contraste con los versículos 22 y 23, donde habla de la persecución y que son bienaventurados, felices, dichosos los que son perseguidos, aborrecidos, odiados por causa del Hijo del Hombre, por causa de Cristo. Y el versículo 26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. El contraste es evidente. En el versículo 22 hay aborrecimiento de parte del mundo, la forma en que el mundo los ve a los verdaderos creyentes. En el versículo 26 hay aplauso y aceptación del mundo a estas personas a los cuales el Señor se está dirigiendo. Porque, dice, así hacían sus padres con los falsos profetas. Y aquí hay dos cosas interesantes que me parece también importante colocarlo en contraste. Uno es, versículos 22 y 23, hablan de los que permanecen fieles al Señor, a pesar de ser aborrecidos por los hombres. Es decir, son fieles al Señor, pero son impopulares en el contexto de este mundo. Y el versículo 26 está hablando de aquellos que son populares en el mundo, reciben el aplauso y la aceptación del mundo, porque prefieren la popularidad antes que la fidelidad al Señor. Y por eso titulamos este estudio de hoy, fidelidad o popularidad. Ambas no pueden estar unidas y normalmente son contrastadas en las Escrituras. Vemos a los profetas que eran hombres de Dios, guiados por Dios, con los cuales Dios hablaba, o a través de los cuales Dios hablaba al pueblo, que no fueron bien recibidos por el pueblo y los gobernantes de ese tiempo. Por otro lado, vemos a los falsos profetas que sí eran aceptados y los gobernantes los llamaban para que profetizaran en el nombre de Dios, en beneficio de ellos y en beneficio de sus propósitos de un pueblo rebelde y contradictor que se levantaba contra la voluntad de Dios. Sin embargo, estas personas eran populares, pero obviamente no eran fieles al Señor. Seguir a Cristo y sus principios rectores a menudo ha significado estar en enemistad con el mundo. Seguir a Cristo y sus principios rectores a menudo ha significado estar en enemistad con el mundo. Eso lo dice Santiago en su carta cuando dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, Santiago 4:4. Incluso usa el término adulterio, ¿cierto? O almas adúlteras, dice en el versículo 4 del capítulo 4 Santiago, porque está apuntando a dejar a Dios y entonces buscar la popularidad, la aceptación del mundo. Y no se pueden ser las dos cosas, o somos amigos de Cristo o somos amigos del mundo, pero no se pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Por eso, o somos fieles al Señor e impopulares en el mundo, o somos populares en el mundo e infieles al Señor. Es incompatible entonces buscar la aprobación del mundo al mismo tiempo que buscamos el favor de Dios. Eso es imposible. El Señor Jesucristo enseñó que existen, recuerda en el mismo Sermón del Monte, solo dos puertas y dos caminos, donde el hombre entra y transita. Una puerta estrecha y un camino angosto que lleva a la vida, pero que sin embargo es hallada por pocos, y eso es interesante. Está diciendo que esa puerta es impopular y que ese camino es impopular. Nadie quiere entrar por ahí naturalmente y nadie quiere recorrer ese sendero naturalmente porque es un camino estrecho, difícil, complejo. Por tanto, el Señor está llamando en ese contexto, entrad por la puerta estrecha. No está diciendo elijan, sino que está diciendo entren por la puerta estrecha, porque ésta lleva la vida, pero dice enseguida que pocos son los que la hallan. Ahora, no recibe la atención de la mayoría, no es atractiva para la mayoría de las personas, y para el hombre natural, podríamos decir, no es atractiva. Pero también dice que hay una puerta ancha y un camino espacioso que conduce a la perdición. Ese es el fin, digamos, el fin del camino, es un camino que conduce a la perdición. Pero sin embargo, y aquí está el contraste,
Muchos son los que entran y transitan por ese camino. Entran por esa puerta y transitan por ese camino. Muchos, muchos. ¿Se fijan? Ahí está hablando de, es popular este camino. Es atractivo a la carne, a los pensamientos, a las intenciones del corazón natural de un hombre. Es decir, recibe la atención de la mayoría. Es popular. En su segunda carta a Timoteo, Pablo, sabiendo que ya estaba próximo a partir, le encomienda encarecidamente a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y dice que una de las razones es porque vendrá el tiempo en que las personas mayoritariamente rechazarían la sana enseñanza y buscarían escuchar con avidez a maestros que le enseñen lo que ellos desean escuchar para satisfacer su carne, volviéndose a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, dice el apóstol Pablo. Es decir, los maestros que ellos buscan son los que tendrán la aceptación de muchos porque acomodan su mensaje a los deseos de la gente. Por el contrario, serán impopulares aquellos que mantengan la enseñanza de la sana doctrina y sean consecuentes con la fe que profesan y con el Señor a quien siguen. A través de la historia, cientos de miles de pecadores han rehusado escuchar la verdad salvífica del Evangelio y en lugar de eso han endurecido sus corazones, pero han buscado mensajes mediocres que acepten el pecado en el que viven. Un mensaje que no los confronte en su condición real, que no los lleve a examinarse a sí mismos, que no los coloque frente a frente a una verdad ineludible que tienen que responder frente a ellos. Por lo que a través de la historia vemos que aquellos que han predicado fielmente la palabra no han sido bien recibidos. Pues la gente busca iglesias que les hagan sentir bien y no lugares que les recuerden de su pecado. Los falsos maestros felizmente logran enseñar este tipo de mensajes, pues su objetivo es hacer que las personas los acepten y elevar al hombre mientras que le provee falsas enseñanzas. Y estas personas son entonces populares. Sin embargo, siendo populares son infieles a Dios. No se puede ser las dos cosas. O somos fieles al Señor e impopulares en el mundo, o somos populares en el mundo e infieles al Señor. Esto implica entonces que aquella persona que sigue a Cristo y sus preceptos tendrá que pagar el costo de la impopularidad, el desprecio y el rechazo del mundo, como lo dicen los versículos 22 y 23 el Señor Jesucristo. Va a recibir el odio, va a recibir el rechazo, el desprecio y no el aplauso y la aceptación del mundo. La fidelidad a Cristo no comulga con la popularidad en el mundo. Pero lo dicho por Santiago y por Pablo, y corroborado una y otra vez en la historia de la iglesia, no es más que el cumplimiento de lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan por causa del Hijo del Hombre, cuando habló a sus fieles seguidores, hablando del carácter de aquellos que sí lo iban a seguir fielmente. El costo de la fidelidad a Cristo es el desprecio, aborrecimiento y odio del mundo. Los fieles aquí serían aborrecidos por los muchos, pero disfrutarán de un galardón en los cielos, porque grande es el galardón que está en los cielos y que los espera. En contraposición a este rechazo del mundo, pero aceptación de Dios, Jesús enseñó que la popularidad entre los hombres sin Cristo era una clara muestra de falsedad de aquellos que recibían la aceptación del mundo. Y esto en materia de este cuarto ay que pasaremos a estudiar en el estudio de hoy. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vamos a ver primero una descripción y luego una explicación. La descripción, esta es la primera frase y la más importante: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Este ay, como dijimos, está en directa oposición a la bienaventuranza que habla de la persecución que el mundo hará con los creyentes fieles.
Recordemos que las bienaventuranzas son la descripción del carácter de los genuinos creyentes. Esto es importante recalcarlo una y otra vez. Así, de la misma manera, y en contraste directo, los ayes son la descripción del carácter de los falsos creyentes. Los unos tendrán gozo perpetuo, los que son fieles al Señor, los otros desolación perpetua, los que son populares para el mundo. Los tres anteriores ayes describen la relación de los falsos creyentes con las cosas de este mundo, esas que tanto atraen al hombre natural, riquezas, bienes, placeres, así como por contraste muestran aquellas que rechazan, pobreza espiritual, hambre por la justicia, arrepentimiento por los pecados. Este último ay describe la reacción del mundo ante el falso creyente, así como la última bienaventuranza describía la reacción del mundo frente a los verdaderos creyentes, esto describe la reacción del mundo frente a los falsos creyentes. Es decir, la forma que el mundo aprecia a un hombre que satisface sus deseos pecaminosos, que no lo confronta en su condición real, que no predica entonces el evangelio, sino que lo diluye probablemente para hacer que la gente lo acepte. Este apunta a la reputación que aquellos que buscan el favor del mundo ganan entre los hombres sin Cristo. En otras palabras, es una descripción de aquellos que prefieren la popularidad ante los ojos del mundo antes que la fidelidad a Cristo. Ahora, esto es muy interesante, hermanos, porque el Señor conoce perfectamente el corazón del ser humano. Desde pequeño, ¿cuál era una de las cosas que más nos atraían? El hecho de ser populares, el hecho de ser aceptados, el hecho de recibir el aplauso, el hecho de recibir el reconocimiento de los demás, ¿verdad? Cuando un niño participaba en un concurso de poesía, por ejemplo, en el colegio, ese niño lo que buscaba era no solo ganar, sino también que a través del premio que le dieran recibiera el reconocimiento que él deseaba en su corazón. No queremos pasar por esta vida desapercibidos. Tenemos esa tendencia natural a la aceptación y el aplauso y el reconocimiento de los demás. Todos nacemos con ese deseo de ser aceptados por otros. Como se puede apreciar, los hechos descritos por Jesús dan cuenta de un problema del corazón. Y eso es lo primero que tenemos que notar y enfatizar. No se trata de una acción nada más, se trata de un deseo y un anhelo del corazón. El problema siempre volvemos a lo mismo, y Jesús siempre vuelve y enfatiza lo mismo. El problema es el corazón. ¿Por qué? Porque el buscar la aceptación y el aplauso de otros nace de la ambición y el egoísmo. Queremos algo, deseamos que nos pongan en primer lugar. Deseamos que la gente fije su mirada en nosotros. Alguien escribió: ay de ti cuando todos te aplaudan, porque nada es más común que buscar los aplausos de los hombres, o al menos dejarse llevar por ellos. Y con el fin de proteger a sus discípulos de tal proceder, Jesús entonces les señala que el favor de los hombres resultaría en realidad en su ruina. Esta advertencia se refiere particularmente o peculiarmente a los maestros, a los que enseñan, quienes no tienen plaga más temible que la ambición. Porque es imposible para ellos no corromper la pura doctrina de Dios cuando ellos buscan agradar a los hombres. ¿Recuerden al apóstol Pablo? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si agradara a los hombres ya no sería siervo de Cristo. Sin embargo, el corazón natural del hombre le dice que sí, debe buscar la aprobación de sus pares. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo eso. Él sabía que había una lucha también. Sin embargo, en el Señor y con el poder de Dios podía vencer eso. Él entendió claramente esta advertencia. Es imposible mantener la fidelidad a Cristo cuando buscamos la aceptación de los hombres sin Cristo.
Es imposible mantener la fidelidad a Cristo cuando buscamos la aprobación de los hombres sin Cristo. Y esto normalmente se produce porque hay una ambición, un deseo, un anhelo ferviente en el corazón natural del hombre de querer ser destacado. Cuando todos los hombres hablan bien de un discípulo profeso, es una prueba de que no es un verdadero discípulo. La evidencia más clara de que una persona no es un verdadero discípulo es cuando el mundo lo aplaude. Porque al mundo no le gusta un verdadero discípulo. Porque un genuino creyente lo que hace es despertar en los demás un deseo de alejarse de esa persona porque coloca en evidencia su verdadera condición y la gente no quiere ser vista de esa manera. Por eso los fariseos y los saduceos odiaban tanto al Señor Jesucristo porque el propio carácter de Jesús, su propia enseñanza desnudaba la condición de ellos y entonces ellos no aceptaban a Jesús y por eso fue impopular precisamente en aquellas personas que eran profesos del judaísmo, pero no eran verdaderos creyentes en el Dios verdadero. Valga la redundancia. La alabanza universal del mundo es un estigma para los discípulos del Salvador. La alabanza universal del mundo es un estigma para los verdaderos discípulos del Salvador, ya que los hace sospechar, y aquí vemos tres cosas al menos que podemos deducir de esto. Los hace sospechar primeramente de infidelidad. La apreciación favorable del mundo sin Cristo implica que aquella persona que se identifica formal y externamente con Cristo está haciendo justamente lo contrario. Es decir, alguien que está siendo infiel a su llamado a buscar agradar a quien dice seguir. Porque es imposible que el mundo sin Cristo mire con buenos ojos a aquel que vive conforme a la voluntad de su Señor. ¿Dónde aparece eso? Aparece en los versículos anteriores, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es decir, si eres fiel a Cristo, entonces vas a recibir el rechazo de los hombres sin Cristo. Por tanto, cuando recibimos el aplauso de la gente sin Cristo, es una evidencia, o vamos a decir, una especie de advertencia de que estamos cayendo en infidelidad al Señor. Segundo, nos hace sospechar de la falta de carácter. De la falta de carácter. Porque no ha sido capaz esta persona de mantener sus principios delante de un mundo incrédulo y que lo presiona precisamente para que renuncie a sus principios o para que negocie con sus principios o para que contemporice con el mundo. Esa persona no ha sido capaz. Le falta convicción y eso implica un problema de carácter. El aplauso de los hombres es una indicación de que contemporizó, transó y negoció sus principios. De otra manera sería imposible que el mundo le aplauda. Es una persona sin convicciones como aquel que escribe Pablo en su carta a los Efesios, como un niño fluctuante, dice Pablo, llevado de un lugar a otro por cualquier viento o doctrina, en Efesios 4. Quizá el ejemplo más notorio de esto es de aquellos que se pliegan a la ideología de moda en nuestros tiempos, por ejemplo, para no quedar mal con la sociedad y sus demandas, a pesar de definirse como creyentes, aquellos que abren sus brazos para abrazar ideologías que son absolutamente contrarias a los principios del Señor, pero ellos no tienen problema en acomodarse a las circunstancias, dejando la sana doctrina, olvidando los dogmas, digamos, de la fe, transando con ellos para acomodarse a las demandas de una sociedad sin Cristo. Es decir, hay una falta grave en el carácter. Y esto es de lo más complejo para un creyente. Si somos creyentes genuinos, obviamente no tendríamos que caer en esto nunca.
El Señor le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es decir, tu influencia, por tu carácter, por tu fidelidad a Dios, debe ser mucho más fuerte en el incrédulo que la influencia del incrédulo en ti. Los discípulos entre comillas, que descubren que todo el mundo piensa que todo lo que está haciendo está bien, necesitan examinar su compromiso con Jesucristo. Necesitan preguntarse hasta dónde estoy realmente siguiendo a Cristo. Puede ser que esté siguiendo un sistema religioso, ritualista y ceremonial. Puede ser que esté siguiendo los principios y los vamos a decir, los reglamentos de una denominación, pero no necesariamente estoy siguiendo a Cristo. Los incrédulos deben estar en desacuerdo con los que siguen fielmente la voluntad de Dios y oponerse en cierta medida a ellos porque tienen valores diferentes. Aquí hay un choque de dos cosmovisiones distintas. El mundo tiene una cosmovisión, los creyentes tienen una cosmovisión distinta, y entonces cuando interactuamos necesariamente esas dos cosmovisiones antagónicas chocan de frente. Es imposible que nos choquen. Y cuando nosotros queremos evitar la colisión, lo que hacemos es dejar de ser fieles a Cristo para acomodarnos al mundo. La verdad siempre chocará con la mentira. Y el mundo está dominado por la mentira. Quien es el autor de la mentira, el origen de la mentira, es Satanás, el padre de mentiras. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Y Satanás es el Dios de este siglo, así lo dice también la Escritura. De tal manera que el mundo está dominado por la mentira. Sin embargo, nosotros somos seguidores de aquel que es la verdad en esencia, la verdad encarnada. Y además, como iglesia del Señor Jesucristo, somos columna y baluarte de la verdad. Y entonces, cuando vivimos de acuerdo a esa verdad, conforme a la voluntad de aquel que estamos siguiendo, caminando tras sus pasos fielmente, entonces vamos a chocar necesariamente con el mundo incrédulo. Por lo que cuando nos identificamos con Cristo, estamos identificándonos con la verdad. Y esto trae conflicto con el mundo. No aplauso, no aceptación, como aquí el Señor Jesucristo lo plantea. Cuidado, cuidado cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Tengan mucho cuidado de eso. En una oportunidad conversando, y esta persona muy contenta viene y me dice, fuimos al Tedeum, dice, organizamos el Tedeum y estuvo extraordinario, lo hicimos en Concepción. Fue extraordinario, dice, maravilloso, venimos felices, agradecidos al Señor. Y cuando iba saliendo, la presidenta nos dijo, muchas gracias, estuvo muy lindo todo. La presidenta nos aplaudió, dijo que había sido todo muy, muy bueno. Yo le dije, qué pena. Qué pena, ¿por qué? Porque cuando un creyente es confrontado con la verdad, o se arrepiente o se enoja. Pero no puede ir contento, porque eso es signo de que la verdad no fue predicada. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros estamos como portavoces del Dios Todopoderoso a través de lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que enseñar, y entonces acomodamos el mensaje para estar bien con el mundo y con los gobernantes de este mundo. Muchas veces es porque hemos transado nuestra fidelidad a Cristo y hemos buscado la popularidad y el aplauso del mundo. Ese no es un discípulo de Cristo el que hace aquello. Es un falso creyente. Ahora, es necesario explicar que el propósito de nuestro Salvador en estas palabras no es condenar a ninguno de sus discípulos o ministros, quienes, al cumplir con su deber, se han ganado una reputación justa entre los hombres. No. Sino que entendamos cuán rara vez se logra el hecho de que el mundo aplauda genuinamente a un creyente y sinceramente. Porque el mundo tiene otros valores, porque el mundo tiene otros principios, porque el mundo tiene otros propósitos, porque el mundo tiene otras cosas a las cuales rinde pleitesía, y no precisamente a Dios y a sus principios.
Por lo general, los mejores hombres son son de los que peor se habla. Ni los profetas del Antiguo Testamento, ni Juan el Bautista, el profeta del Nuevo Testamento por excelencia, ni el mismo Cristo ni sus apóstoles obtuvieron jamás la buena voluntad ni la buena palabra de los hombres de la generación en que vivieron. Nosotros revisamos las Escrituras y nos damos cuenta de ese hecho. Los profetas del Señor, los más fieles, fueron los más impopulares de todos. El aplauso de la multitud. Ese juez contingente del bien y del mal acompaña más al vanidoso que al virtuoso y piadoso. Ninguno ha sido jamás tan reprochado por el hombre como los fieles ministros de Dios, que han aprendido a deleitarse con los reproches, a pesar de los reproches, y saben que inclusive su fidelidad a Cristo necesariamente va a ganar los reproches del mundo. Saben deleitarse en los reproches, porque aunque la gracia no nos invita a recibir reproches, sin embargo, nos enseña a darles la bienvenida cuando esto llega. Y llegarán sin duda, porque es el pago de los creyentes fieles que reciben de un mundo contrario a Dios y sus preceptos, y eso nunca tenemos que olvidarlo. Hermanos, nosotros no estamos aquí, no somos hijos del Señor, no hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo que pagó un altísimo costo por nosotros, un altísimo precio, para contemporizar con aquellos que odian a Cristo, en absoluto. No estamos para eso. Cuando los hombres entonces hablan bien de nosotros, no somos muy críticos nosotros, sin embargo, para recibir aquella alabanza como merecida, ¿verdad? Es decir, cuando escuchamos de alguien y dicen, ¿saben qué tal persona? Dijo, no, este hombre sí es un hombre de Dios, es lindo su testimonio. ¿Y qué pasa con el corazón entonces cuando escuchamos ese tipo de cosas? Comenzamos a inflarnos. El orgullo naturalmente empieza a llenar nuestro corazón. Y esto es lógico porque nuestro corazón, aún siendo creyentes, dentro de nuestro corazón se esconde el pecado remanente del deseo de ser adulado, ¿no es verdad? De recibir la aprobación de que hemos hecho bien las cosas. Sin embargo, el hecho de que alguien hable bien de nosotros no significa automáticamente que esa persona o esas personas estén en lo correcto en la evaluación de nosotros. La evaluación de los hombres es falible, ya sea para bien o para mal. La evaluación de los hombres falla, la evaluación de los hombres no es infalible y en consecuencia nosotros tenemos que tener mucho cuidado con creer cuando nos adulan, porque eso lo recibimos rápidamente, pero cuando nos rechazan o no hablan bien de nosotros, eso no lo recibimos. Bueno, un verdadero creyente, un genuino siervo del Señor Jesucristo, una persona que camina con el Señor y de acuerdo a sus principios, bajo la autoridad de su palabra, esa persona va a recibir reproche del mundo, no su aceptación. Pero quizás la mayor gravedad de hacer los cumplidos de hombres sin Cristo es que esto nos lleva a una pérdida de integridad en nuestro carácter. Nos lleva a una pérdida de integridad en nuestro carácter, al menos en tres cosas. Primero, en la humildad. Primero, en la humildad, que debe caracterizar a cada creyente. ¿Por qué? Porque el halago nos infla y el orgullo es incompatible con nuestra fidelidad a Cristo. Todo aquel que está lleno de sí mismo está vacío de Cristo. Del mismo modo que aquel que está pleno de Cristo es porque está vaciado de sí mismo. Donde el orgullo está entronizado, no puede haber una mente apta para el reino de Dios, es imposible. Y entonces el halago, la adulación, el aplauso, la aceptación del mundo, lo que provoca en nuestro corazón, en lugar de humildad, es orgullo. Y por eso es un atentado contra la humildad, que debe caracterizar a cada uno de los creyentes. En segundo lugar,
es un peligro para nuestra vigilancia, para mantenernos vigilantes frente a las situaciones que pueden afectar nuestra fe en el Señor. Cuando recibimos la alabanza de los hombres, nos relajamos en nuestra lucha espiritual. Si no somos conscientes y dolorosamente conscientes de nuestra enfermedad y de nuestra pecaminosidad y que realmente estamos luchando con el pecado, tal como dice la tercera bienaventuranza, la segunda, bienaventurados los que ahora tenéis hambre y sed de justicia, y la tercera, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis, lloráis, y vimos allí que tenía que ver con llorar por los pecados, arrepentirse, lamentarse y hacer un cambio en su vida. Si no somos conscientes de esa lucha constante que tenemos con el pecado, ¿cómo podemos velar entonces? ¿Cómo podemos estar vigilantes frente a esa situación? Si en definitiva el mundo parece estar de nuestro lado, parece estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos, decimos y vivimos, ¿contra qué debemos pelear la buena batalla? El aplauso de los hombres tiende a llevarnos a bajar los brazos, dándonos una falsa apariencia de que hemos llegado a la meta, de que estamos andando correctamente y que estamos cumpliendo el propósito. Hermanos, una de las características que nosotros vemos en los profetas del Antiguo Testamento, y es bien singular, que cuando los reyes los llamaron para que pudiesen hablar en nombre de Dios, ellos nunca cambiaron su mensaje. Aunque los reyes le prometían honor especial si cambiaban el mensaje. Ni siquiera en principio Balaán cambió el mensaje, le dijo que no podía hablar mal del pueblo de Dios, porque Dios se lo había prohibido. Y lo que hizo, en lugar de maldecir a Israel, fue bendecirlo. A pesar de que el rey le prometió muchas cosas y muchos dones y mucho reconocimiento y honor. La alabanza es algo esencialmente debilitante. La alabanza promueve el reposo primero, la autosatisfacción después y como resultado natural la interrupción del esfuerzo. Y esto es lo tercero, debilita nuestras fuerzas espirituales. Debilita nuestras fuerzas espirituales. Necesariamente nosotros no somos capaces de mantenernos firmes cuando nos alaban. Ser bien hablado hace a que un hombre codicie la aprobación y al fin viva para ella. La alabanza de los hombres tiene una tendencia directa a unirnos a la tierra y nos hace olvidar el cielo. Nos saca la mirada de lo eterno y la coloca en lo temporal, igual como los ayes anteriores. Este aplauso y aceptación y adulación del mundo tiene la capacidad de hacernos olvidar que somos peregrinos caminando hacia nuestra patria eterna. Nos lleva a seguir buscando la aprobación del hombre porque es una especie de droga. Una vez que nos aprobaron, queremos más aprobación y más aprobación y más aprobación. Y esto nos lleva a olvidarnos que lo que realmente importa es la aprobación de Dios. Eso sí importa, eso sí tiene honor especial, no circunstancial, no temporal, sino eterno. Ahora, es evidente que los hombres hablarían bien de nosotros cuando nosotros hablemos bien de ellos. De allí la comparación con los falsos profetas, y esto nos lleva al segundo apartado, la explicación. Jesús dice, ¿por qué? Y retrotrae la mirada de sus oyentes para que miren al Antiguo Testamento y vean que precisamente en el Antiguo Testamento los falsos profetas fueron los que recibieron el aplauso y la aceptación de los hombres. En contraste directo con la bienaventuranza que dice que podemos los creyentes genuinos gozarnos cuando somos perseguidos y aborrecidos por los hombres, porque así hacían, en el contexto de los judíos, ¿cierto? Así hacían sus padres con los profetas, con los verdaderos profetas. Pero acá es el contraste. Así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Por qué razón los hombres hablarán bien de nosotros? Primero,
debemos entender cuál es la razón del por qué hablan mal de nosotros. Y se debe a dos cosas principalmente que ya hemos mencionado al pasar. Primero, una conducta piadosa y segundo, un mensaje piadoso. Estas son las dos razones por las cuales el mundo aborrece a los creyentes genuinos, a los discípulos de Cristo. Por una conducta piadosa y segundo, por un mensaje piadoso que es consecuente con esa conducta. Y ambas, una conducta piadosa y un mensaje piadoso, son incompatibles con el pensamiento del mundo. Una vida justa reprende al malvado y la tendencia general del mal es burlarse de quien lo reprende. Esta tendencia hizo que los malvados de la época de Cristo dijeran que tenía un demonio. Recuerdan, por Belcebú echa fuera a los demonios. Mateo 11, 18. Si nuestras vidas no atraen a ningún reproche, no pueden ser rectas ante los ojos de Dios. Es imposible. Un buen hombre es más deseable que grandes riquezas, pero no debemos sacrificar nuestra fidelidad a Cristo para alcanzarlo. Si nos adherimos estrictamente a las virtudes que Cristo ordenó, encontraremos que el mundo tiene un nombre maligno para cada una de ellas. Alguien dijo lo siguiente: la contención ferviente por la verdad se llama intolerancia. El mundo le llama intolerancia. La contención ferviente por la verdad, como dijo Judas que debíamos hacer, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, esa contención, esa fidelidad a esa verdad, trae como consecuencia que el mundo le llama intolerancia. Ah, ustedes son intolerantes. Porque no se acepta el pecado. Porque no se justifica el pecado. Porque le llamamos no interrupción voluntaria del embarazo, le llamamos asesinato. Eso es intolerante, no pueden decir eso. La lealtad a las ordenanzas de Cristo se llama estrechez. Y algunos dicen es un anacronismo cultural, eso quedó en el pasado. Esos son principios y valores que ya no tienen ningún sentido. Ahora tenemos otros principios, ahora vivimos de otra manera. Y entonces se les llama estrechez de mente. Ustedes son estrechos de mente. La piedad es hoy vista por el mundo sin Cristo como hipocresía. Eso dice él. Pero en realidad es un hipócrita. Y la fe se considera fanatismo. Estas personas son fanáticas, irracionales. Y es paradójico que los que nos llaman irracionales sean precisamente los irracionales. Las virtudes cristianas entonces son despreciadas y desechadas por el mundo. Y entonces, ¿cómo el mundo va a aplaudir a un creyente que viva en conformidad a esas virtudes? Cuando contendemos ardientemente por la verdad y no transamos en ello, no recibiremos el aplauso y la aceptación del mundo, sino su aborrecimiento. Ahora, esto nos ayuda a responder entonces a la pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué razón los hombres hablarían bien de nosotros? Los hombres hablarían bien de nosotros cuando no vivamos conforme a la verdad y cambiemos el mensaje que es conforme a la verdad. Los hombres nos aceptarán, nos darán su aplauso, nos halagarán cuando nosotros no vivamos conforme a la verdad y cuando cambiemos el mensaje que es conforme a la verdad. De allí la alusión de Jesús a los falsos profetas. Y aquí está descubriendo el carácter de estos hombres. Así como los creyentes genuinos al identificarnos con Cristo, estamos siguiendo las huellas de los verdaderos profetas, estos falsos creyentes están siguiendo las huellas de los falsos profetas. Si echamos una mirada a los profetas del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que casi sin excepción, estos hombres de Dios fueron rechazados por el pueblo y los mandatarios, o mejor dicho, los reyes corruptos de esos tiempos, también los desecharon. A algunos los encarcelaron, a otros simplemente los mandaron a matar. ¿Por qué?
¿Por qué hicieron eso? Porque su vida, la vida de estos hombres y su mensaje eran totalmente contrario a lo que la gente deseaba escuchar. El pueblo infiel, el pueblo rebelde, no quería escuchar el mensaje de ellos. Por otro lado, los populares eran aquellos que daban al pueblo lo que estos querían escuchar. Dios, a través del profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este será el profeta de este pueblo. Miren qué interesante lo que dice el texto. Estas son palabras del Señor a través del profeta Miqueas. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, es decir, de provisión abundante, este será el profeta de este pueblo. Es decir, la gente está dispuesta a escuchar a quien le dé lo que ellos quieren escuchar. ¿No es eso lo que pasa con el Evangelio de la prosperidad? Por eso la gente va tras esas personas. Obviamente, esa es evidencia de la popularidad de esas personas, es evidencia de que son falsos profetas. Dios, hablando por medio del profeta Jeremías en otro contexto, dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y escuchen bien lo que dice a continuación: y mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Y hermanos, ahí está la razón de la popularidad de los falsos profetas. Ellos le dijeron a la gente lo que la gente quería escuchar. El pueblo aplaudía en masa a estas personas que, diciéndose profetas de Dios, no obstante, no profetizaban conforme a la verdad de Dios, sino que adulaban al pueblo y entonces recibían en consecuencia adulación del pueblo. Jeremías 5:31. Lapidario también es el juicio de Dios sobre estos falsos profetas que le decían a un pueblo rebelde y contradictor: no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino en lugar de esto os daré paz. Paz, paz, decían ellos. Aquí no va a haber guerra, no va a haber espada, no se preocupen. Va a haber provisión abundante y todo va a estar en paz y no va a haber ningún tipo de problema. Eso decían los profetas falsos en el tiempo de Jeremías. Pero ¿qué le dijo el Señor a ellos? Le dijo: ya que ustedes decían, no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino en lugar de eso daré paz, yo les daré espada y hambre. Porque creyeron a los falsos profetas. Hermanos, es evidente que un falso profeta es aquel que dice lo que la gente quiere oír y entonces recibe la aceptación de los demás. Vemos una y otra vez este mismo patrón en las Escrituras. Aquellos que son fieles al Señor y no transan con su palabra son constantemente rechazados por la gente. Y aquellos que contemporizan con el mundo buscando agradar a la gente son aclamados por la multitud. Son aclamados por la multitud. Por eso el creyente genuino y el maestro de las Escrituras y el hombre que Dios ha llamado para predicar la palabra tiene que saber que va a ser impopular entre el mundo si se mantiene firme a la verdad, en la manera en cómo vive y en la proclamación del mensaje que Dios le dijo que hablara. Aquellos hombres que hablaron lo que los demás querían escuchar, recibieron riquezas, recibieron honor y de parte de los reyes y el pueblo corrupto, el aplauso. Del mismo modo, hoy, aquellos que gozan de fama y poder entre el mundo incrédulo son los que no han mantenido la integridad de su vida y su mensaje. Aquellos que están preocupados por hacer cosquillas en los oídos de la gente en lugar de confrontar al hombre con su malvado corazón y su real condición y su necesidad urgente de un Salvador. Aquellos que hacen cosquillas con un mensaje suave y adulador y quizás psicológico, a lo mejor también en algunos casos un mensaje, ¿verdad?, que los lleva a motivarlos especialmente
para vivir en un mundo solo de frases huecas, vacías, sin contenido esencial, sin palabra de Dios. Estas personas son populares en el mundo. Estos predicadores, profetas y maestros contemporáneos tienen millones de seguidores hoy porque les dan a las personas lo que ellos desean. Muchos están buscando algo novedoso en el cristianismo en el día de hoy y hay que tener mucho cuidado con eso. Un mensaje más acorde con la sociedad actual. Eso ya es anacrónico lo que está diciendo, eso no tiene sentido. Se burlan incluso de los himnos cristianos que hablan del pecado, de la condición del hombre, que hablan de la necesidad de que ese hombre se vuelva a Dios. Dicen ellos, se necesita un mensaje más inclusivo, más tolerante, más llamativo, más abierto a interpretaciones diversas, menos dogmático, más fácil de digerir y aceptar por la mente ilustrada del siglo XXI. Lo demás no tiene sentido. Un cristianismo, y esto es lo que quiere la gente en el día de hoy, un cristianismo que acepte una nueva moralidad, que busque satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones, que se adapte. En palabras simples, que cambie su mensaje. Eso es lo que están pidiendo. Y por eso están presionando fuertemente a la iglesia de Cristo. Y quizás allí hay una persecución que ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque es una persecución ideológica que intenta imponer un sistema de pensamiento único que está en contraposición al mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo, que molesta a los oídos de la gente, que en lugar de hacer cosquillas los confronta, que hiere su orgullo, que abate, que humilla. Este mensaje hay que cambiarlo, dice. Sin embargo, hermanos, sabemos que el único mensaje que el mundo real genuinamente necesita está grabado con letras indelebles en esa vieja cruz, la cruz de Cristo. Allí está el mensaje que la gente necesita. Este mensaje no es una moda pasajera que se acomoda al gusto del consumidor. No somos vendedores que estamos ofreciendo un producto. Somos proclamadores de la voz del Omnipotente. Es un mensaje que humilla del Evangelio para luego levantar. Es un mensaje que hiere para luego sanar. Es un mensaje que destruye para luego edificar. Es un mensaje que desnuda de toda autosuficiencia para luego vestir con la justicia de Cristo. Es un mensaje que mata para luego vivificar. Es un mensaje que tiene como centro a Cristo y su gloria y no al hombre y su prestigio. Por eso no importa el prestigio del proclamador del Evangelio de Cristo, importa el prestigio de Cristo. Y ese se mantiene cuando el mensaje no se tranza. Este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, es un mensaje que ha sido y seguirá siendo eficaz por toda la eternidad. ¡Ay de ustedes cuando los hombres los aplaudan! Bienaventurados, felices, dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan. Cuando los rechacen a ustedes y su mensaje, bienaventurados serán. Cuando por esa causa los metan en las cárceles como lo que está pasando en China comunista. Cuando por causa de ese mensaje sean ustedes degollados como lo que está pasando con los países musulmanes donde hay extremistas islámicos que quitan la vida a los creyentes todos los días prácticamente. Mantener este mensaje incólume y vivir de acuerdo a esta verdad del Evangelio, entonces es ofensiva para el mundo y el mundo no va a aceptar ofensas de esa naturaleza y entonces va a odiar a los verdaderos creyentes y va a querer quitar la voz a aquellos que proclaman la verdad. Pero hermano, el Señor no nos llamó a guardar silencio, el Señor no nos llamó a abrazar la popularidad, el Señor nos llamó a ser fieles a Él. La iglesia de Cristo requiere de hombres valientes que no busquen el favor de los hombres, sino la gloria de Dios. De creyentes que se levanten portando el estandarte, la bandera de la cruz y proclamen a voz en cuello las excelencias y virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Eso es lo que necesita la iglesia de Cristo. No predicadores que hagan cosquillas a los oídos de la gente para ganar su atención. La iglesia necesita de creyentes que estén dispuestos a pagar el precio de la impopularidad con el fin de mantener su fidelidad a Cristo y su causa, que eso es lo único que realmente importa. Que no endulcen sus lenguas y hablen lisonjas para atraer la aceptación de los hombres, sino que renuncien a buscar honor y reconocimiento entre el mundo incrédulo, pero traigan honra y gloria al nombre de Cristo. Esto es lo que se requiere. Pero para eso debemos estar conscientes y dispuestos a pagar un precio, y el precio es la impopularidad, el precio es el rechazo, el precio es el aborrecimiento del mundo sin Cristo. No el aplauso, no la aceptación, porque el aplauso y la aceptación del mundo sin Cristo es precisamente todo lo contrario. Cuidado cuando la gente hable bien de ti. No, hermano. La iglesia del Señor Jesucristo se ha mantenido durante estos 2000 años porque el Señor Jesucristo ha levantado a hombres fieles que prediquen la verdad, que vivan la verdad y se mantengan así a pesar de la oposición de un mundo incrédulo. Y en la medida en que más nos presionen, en la medida en que más presionen a la iglesia a través de legislaciones que vayan en contra de nuestros principios, incluso aunque quieran acallarnos, no nos vamos a callar, porque somos llamados a predicar la verdad, a proclamar ese mensaje, aunque el hombre se ofenda, porque cuando se ofende, cuando se humilla, cuando se arrepiente, entonces la gracia del Señor es evidencia que ha obrado en su corazón y tienen salvación. Este es el mensaje que necesita el mundo entero. No que nos ganemos como comerciantes y vendedores y que veamos de qué manera, usando técnicas de comercialización, podemos llegar para que la gente compre el mensaje. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es una declaración absoluta de verdad. Arrepiéntete, cree en Cristo, corre a sus brazos y Él te aceptará. Reconoce su condición delante de Él, tu condición delante de Él. Es el único mensaje que hemos de proclamar y portar, no solo en nuestros labios, sino también en la forma en que vivimos. El Señor nos dé su gracia y nos dé el poder de su Espíritu cada día para poder mantenernos fieles hasta el último momento, cuando el Señor nos lleve a su presencia o Él venga por nosotros. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias por esas advertencias solemnes, Señor Jesucristo, que tú hiciste para nosotros también. Y para develar el verdadero carácter de una persona. Gracias por darnos un mensaje glorioso que es intransable, que es imposible de modificar, que no es negociable, que es el mensaje del Evangelio. Danos de tu gracia, Señor, para vivir de acuerdo a Él y estar dispuesto a pagar el costo de la impopularidad, porque nos mantenemos fieles a ti. No hay dos opciones, hay una sola para el creyente genuino, ser fiel a ti. Gracias, Señor, una vez más por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús.